todo lo que tiene que ver con la gestión recaudatoria. Y faltaría ver tú mencionabas, Luis, el tema de las exenciones fiscales. Tienen que tomarse algunas medidas para eliminar ciertas exenciones fiscales. Yo entiendo que las exenciones fiscales deben de estar bien focalizadas para que surtan sus efectos. No, y los subsidios, por ejemplo, ayer en estos días decía Marrancini que el año pasado el subsidio fueron al sector energético fueron 1.200 millones y que para este año eso podría quedarse en alrededor de la mitad. O sea que habría una reducción. Mira, yo soy testigo de que desde finales del año pasado, él comentaba de que, bueno, a pesar de que se había consignado un subsidio en el acuerdo con el fondo del orden de los 380 millones de dólares, él insistía en que lo que mandaba era 700 millones de dólares. Y bueno, parece ser que no se equivocó, lamentablemente, porque a mayor subsidio, mayor ineficiencia en el sector, no hay duda de eso. Pero definitivamente sí, el subsidio se quedó corto y aparentemente van a hacer falta unos 320 más. Que hubo que pagar 102 millones de la deuda con los generadores, que parece que eso se pagó con parte del subsidio que estaba previsto. De todas maneras está claro de que el subsidio no se podía desmontar. Ahí hubo por un momento una mala interpretación en cuanto a que si se iba a desmontar totalmente ya para el 2010, ¿no? El subsidio eléctrico tiene que irse desmontando de manera gradual y así está considerado hasta el 2012, si no me equivoco. O sea que desmontar 1.000 millones casi de un año a otro era muy fuerte. Era muy fuerte. Entonces, ahora, con relación al segundo semestre, definitivamente hay que aplicar, hay que restringir el gasto. Ahora hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos un déficit acumulado en términos sociales, de gasto social, salud, educación, que no podemos sacrificar más. Entonces, mira, aquí se habla de 7,5 de crecimiento y es una cifra que respetable y probablemente, como bien dices, terminemos el primer semestre por encima del 8% de crecimiento. Pero yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿se traduce ese crecimiento en desarrollo humano? O sea, ¿estamos nosotros realmente, contribuyendo o el resultado que se ve es un crecimiento que va a beneficiar a la sociedad en su conjunto, o estamos promoviendo una mayor polarización en la sociedad? Bueno, ya hemos planteado aquí hoy día dos elementos. Lo primero es que no necesariamente los ingresos del gobierno se comportan de la misma forma que el crecimiento de la economía, por las explicaciones que estábamos dando. Y el otro tema es el gran peso de la deuda sobre los ingresos públicos. O sea, que si el gobierno tiene comprometido un 40% de los ingresos para el servicio de la deuda, entonces le queda muy poco margen para hacer política social y para coger todos los problemas y además para las inversiones públicas. Exacto. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis porque en esta semana tuvimos al amigo Fran Fuentes, economista, doctor en economía, por un artículo que él escribió en el Listín Diario donde decía crecer es primero. O sea, sobre la base de que si no se genera riqueza, no se aumenta el empleo, no se reduce la pobreza, no se obtienen ingresos fiscales que puedan vertirse a través de políticas públicas en mejores ratios de educación y de salud. De manera que es bien cierto lo que tú dices, o sea, tenemos que procurar que el crecimiento se traduzca cada vez más en calidad y bienestar de los dominicanos, para lo cual hay que crecer y hay que ejercer una serie de políticas públicas que induzcan a esa merma de la inequidad existente en nuestro sistema. Y yo creo que el mejor vehículo para lograr que ese crecimiento se traduzca en desarrollo humano vía la creación, la generación de empleos y empleos que sean productivos, es el sector privado.
O sea, en eso no nos podemos equivocar, digo, y no lo digo porque yo sea parte del sector privado. Tienen que jugar, ustedes son el motor de la economía y esa es la visión de Agenda Económica, visión empresarial al servicio de la nación. Para que sea un crecimiento sostenible. Claro. Ahora, la función y el rol del Estado debe ser garantizar o asegurar de que ese crecimiento realmente le llegue, o sea, contribuya a una mayor equidad social en términos sociales. Así es, pero ustedes si son no el lo motor. vemos así, y de hecho el sector privado tiene que estar convencido de que esa es la mejor fórmula para que ese crecimiento le provea sostenibilidad y estabilidad de cara al mediano y al largo plazo. Sí, no, las políticas tanto económicas como las sectoriales tienen que darle al sector privado la estabilidad macroeconómica necesaria, que eso significa estabilidad de precios, estabilidad relativa de la tasa de cambio, el nivel de confianza para que puedan existir esas inversiones tanto de agentes externos como locales. Y yo quería preguntarte, no sé si Luis quería seguir en lo fiscal, pero yo tenía una inquietud con relación al segmento que tú representas, Pedro, en el sentido de cómo ustedes al día de hoy, de cara a los próximos 5 o 10 años, con el entorno actual, con los acuerdos que tenemos en vigor, con todo lo que podría ser la perspectiva de aprovechar tanto mercado interno como nuevos nichos, ¿cómo tú ves esa recomposición? Tenemos una estrategia de competitividad, no sé si está implementándose o no, una ley de proindustria, de competitividad, leyes sectoriales de la parte de prácticas desleales, en fin, ¿cómo podemos ver fortalezas, debilidades en lo que es el ámbito que tú representas? Mira, yo creo que con el entorno, o sea, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta el entorno internacional y las perspectivas. Yo soy de los que pienso que ha pasado lo peor. Ojo, no podemos dejar de dormirnos en los laureles, hay que monitorear. De hecho, yo creo que el mayor reto que tienen las economías desarrolladas a nivel internacional es cómo garantizar esa recuperación sin los estímulos fiscales ya, con el nivel de desempleo alto que tienen y sin los estímulos fiscales. Recogiendo para no generar inflación. Para no generar esa inflación. Ese es el reto más grande. Yo, sin embargo, soy optimista en ese sentido. Entiendo que a pesar de lo que ha sucedido en Europa, las perspectivas, sobre todo para el continente americano, son positivas. Y eso es importante. Entonces, de cara al futuro, nosotros lo vemos promisorio. Exacto. Pero de cara a lo interno tenemos que... Y yo creo en esa línea que si sacamos a Europa y tomamos en consideración los países asiáticos y Estados Unidos, los niveles de crecimiento que están teniendo estos países y el gran peso que tienen en la economía mundial, garantizan que ese crecimiento se va a consolidar y esa recuperación se va a generar. Yo creo que ahora la preocupación debe ser más bien cómo sacar los estímulos y toda la liquidez que implicó esos estímulos para evitar que se puedan producir calentamientos en la economía internacional. Como está ocurriendo en Brasil. Que puedan producir situaciones de desequilibrio o presiones inflacionarias que sí castigan mucho a la población consciente. Y asegurarnos de que no se maquillen más, ¿verdad? Sí, que no haya más por favor. Vamos a una pausa. pausa y regresamos. Bien, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Hemos estado conversando con Pedro Pérez, quien es el presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales. Y qué bueno, Pedro, que tú estés en el programa, porque yo quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con el sector que tú representas. He visto en los medios de comunicación algunas medidas que se están tomando que no las entiendo bien en el marco de estos acuerdos de libre comercio que se han suscrito con varios países, con Centroamérica, Estados Unidos y con la misma Unión Europea. Algunas medidas de salvaguardia para proteger algunos productos que yo pensaba como que a estas alturas como que no encajaban dentro de estos procesos de apertura y entonces no las entiendo bien realmente.